Un millonario ignora a una niña de la calle que llora desesperada de hambre, pero queda en shock al descubrir quién es ella realmente. Una niña huérfana que vive sola y perdida en las calles, sufriendo de hambre, tiene un encuentro inesperado con un hombre rico y sin alma que cambiará sus vidas para siempre. Prepárate, porque esta es una historia de vida que tocará tu corazón. Soy Augusto Martín, el narrador de historias. Suscríbete al canal, dale like a este video y comenta desde dónde nos estás viendo. Era un día común en la gran ciudad. El sol ardía implacable en el cielo mientras las calles bullían de vida, ruido y caos. El tráfico avanzaba lento, como una serpiente gigante arrastrándose por el asfalto caliente. Entre bocinazos y gritos, un hombre elegante, Carlos Ramírez, conducía su imponente coche negro. Era un vehículo de lujo que destacaba entre los demás, con sus vidrios polarizados y su impecable acabado brillante. Dentro de ese auto, sin embargo, se escondía un hombre roto, un hombre que lo tenía todo y a la vez no tenía nada. Carlos era una figura imponente. Su traje perfectamente ajustado, su reloj de oro y sus gafas de diseñador reflejaban éxito y riqueza. Pero detrás de esa fachada se ocultaba una soledad devastadora. Su rostro serio, con la mandíbula apretada y las cejas levemente fruncidas, delataba que algo lo atormentaba. Con las manos firmes en el volante, se perdía en sus pensamientos, como tantas veces lo hacía. Mientras el semáforo cambiaba de amarillo a rojo, Carlos detuvo el coche. Su mente divagaba en la rutina vacía de su vida. Negocios, reuniones, una casa enorme donde las risas hacía tiempo que no resonaban. Todo era lujo, pero nada era felicidad. Y en ese instante, en ese breve momento de silencio en el que el coche quedó quieto, algo lo sacó de su ensimismamiento. Unos golpecitos en la ventana. Su corazón dio un pequeño brinco. Giró la cabeza con un movimiento automático, algo irritado, pensando que probablemente sería algún vendedor ambulante tratando de ofrecerle cualquier cosa. Pero lo que vio lo dejó inmóvil por un segundo. Era una niña pequeña, desaliñada, con la ropa sucia y rota. Su cabello estaba enmarañado y su rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Parecía el de alguien que había vivido mucho más de lo que su corta edad debería permitir. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fueron sus ojos. Ojos grandes, llenos de lágrimas y un dolor desgarrador. Ojos que hablaban sin necesidad de palabras. «Tío, tengo mucha hambre», murmuró la niña. Su voz temblorosa y débil, apenas audible por el vidrio cerrado del coche. Estaba llorando, y sus manitas, pequeñas y delgadas, se aferraban a la ventanilla como si su vida dependiera de ello. Carlos sintió un nudo en el estómago. Por un instante, algo se removió dentro de él, una sensación extraña, como si algo enterrado en lo más profundo de su ser estuviera despertando. Pero ese instante pasó rápido. Cerró los ojos un segundo, tomó una respiración profunda y apartó la mirada. «Esto no es mi problema», pensó para sí mismo, endureciendo su corazón como lo había hecho tantas veces antes. «Hay miles de niños como ella en las calles. No puedo salvarlos a todos», se justificó mientras su mano apretaba el volante con más fuerza. El semáforo cambió a verde y sin pensarlo dos veces pisó el acelerador. El coche de Carlos avanzó, dejando atrás a la niña. Pero mientras se alejaba, su reflejo en el espejo retrovisor parecía perseguirlo. La imagen de esa pequeña, con las lágrimas corriendo por su rostro sucio y sus ojos suplicantes, se grabó en su mente como una marca que no podía ignorar. Valentina, la niña, se quedó de pie en el mismo lugar. Miró cómo el coche se alejaba, perdiéndose entre el tráfico, y su corazón se hundió aún más. «Otra vez no»,
murmuró para sí misma mientras un sollozo escapaba de su pecho. Se dejó caer en la acera, abrazándose las rodillas y escondiendo su rostro entre los brazos. La gente pasaba junto a ella, ignorándola, como si fuera invisible. Mientras tanto, Carlos trataba de seguir con su camino, pero algo estaba mal. Algo lo inquietaba profundamente. Por más que intentaba concentrarse en su destino, la imagen de la niña seguía apareciendo en su mente. Cada vez que parpadeaba, veía esos ojos llenos de desesperación. Cada vez que respiraba, parecía escuchar su voz temblorosa diciendo esas palabras: «Tío, tengo mucha hambre». Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda. De repente, un recuerdo que llevaba años enterrado volvió a su mente con una fuerza abrumadora. Su hija, su pequeña Lucía, que ahora ya no estaba con él. Los recuerdos llegaron como un torrente incontrolable. Su risa, sus abrazos, la forma en que lo llamaba papá con tanto cariño. Y luego, la tragedia. El accidente que se la llevó. El dolor insoportable de perder a la única persona que realmente le había dado sentido a su vida. Carlos sintió que le faltaba el aire. Su pecho se apretaba y su mente parecía estar en guerra consigo misma. ¿Por qué pienso en esto ahora? ¿Qué tiene que ver esa niña con mi hija?, se preguntaba, tratando de reprimir las emociones que comenzaban a brotar. Finalmente, no pudo más. Detuvo el coche en un lugar seguro y se quedó allí, con las manos temblorosas sobre el volante. Miró por la ventana, hacia el horizonte de edificios grises, pero no veía nada, solo sentía un vacío creciente en su interior. «Esto no puede quedarse así», murmuró en voz baja, casi sin darse cuenta. Sin pensarlo mucho, encendió el coche de nuevo y giró en dirección opuesta. Tenía que regresar. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de él le decía que tenía que volver al lugar donde había visto a la niña. Era como si una fuerza invisible lo empujara. Cuando llegó al semáforo, su corazón latía rápido. Buscó desesperadamente con la mirada. Y ahí estaba ella, sentada en la acera, con la cabeza baja y los hombros encogidos, como si el peso del mundo estuviera sobre su pequeña espalda. Carlos bajó la ventanilla lentamente. «Oye», dijo, su voz más suave de lo que esperaba. La niña levantó la cabeza con desconfianza, sus ojos aún rojos por el llanto. «¿Qué quieres?», preguntó Valentina, con un tono desafiante pero vulnerable al mismo tiempo. Carlos tragó saliva. «¿Tienes hambre? Vamos, te invito a comer algo», dijo, intentando sonar amable. Valentina lo miró fijamente, como si intentara leer sus intenciones. Finalmente, asintió con la cabeza, aunque todavía parecía desconfiada. Se levantó despacio y caminó hacia el coche. Carlos abrió la puerta y ella subió, manteniendo la mirada fija en sus pies, sin atreverse a mirarlo directamente. En el camino hacia un pequeño restaurante, ninguno de los dos habló mucho, pero en el aire flotaba algo que ambos podían sentir. Una conexión inexplicable, como si el destino hubiera decidido cruzar sus caminos por una razón que todavía ninguno entendía. Carlos observaba a Valentina por el rabillo del ojo mientras conducía. Su pequeña figura, su ropa desgastada, su fragilidad, le recordaban tanto a Lucía que su corazón dolía. Y aunque no lo decía en voz alta, en su interior sabía que este encuentro no era casual. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El aire en el pequeño restaurante estaba cargado con el aroma del café recién hecho y el chisporroteo de comida en la cocina. A pesar del calor de la tarde, Valentina temblaba mientras sostenía una cuchara con sus pequeñas manos. Frente a ella, un plato de sopa humeaba, pero no se atrevía a comer con demasiada rapidez. Era como si esperara que todo aquello desapareciera de repente, como si alguien fuera a arrebatárselo, como tantas veces le había sucedido antes.
Carlos, sentado frente a ella, la observaba con una mezcla de curiosidad y tristeza. Cada cucharada que la niña tomaba le hacía sentir un dolor punzante en el pecho. Por un instante, creyó ver a su hija en ella. La forma en que sus dedos temblaban al sujetar la cuchara, la manera en que sus ojos vagaban por el lugar, siempre alerta, siempre a la defensiva. Había algo en Valentina que removía heridas que él creía cerradas, pero no estaban cerradas. Nunca lo habían estado. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Valentina no hablaba mucho, y Carlos tampoco quería presionarla. Sin embargo, su mente no paraba de cavilar. ¿Por qué esta niña le recordaba tanto a Lucía? ¿Era el destino jugando con él? ¿O simplemente una coincidencia cruel? Mientras Valentina terminaba su sopa, Carlos desvió la mirada hacia la ventana del restaurante. Su reflejo lo observaba desde el cristal, y por un segundo no se reconoció. La imagen de aquel hombre rico, bien vestido y aparentemente impenetrable no coincidía con lo que sentía en su interior. Había algo quebrado en él, algo que había comenzado a romperse mucho antes de este día. Los recuerdos comenzaron a invadirlo, como un torrente que se negaba a ser contenido. Podía oír la risa de Lucía resonando en su cabeza, como un eco que venía de un lugar lejano pero imborrable. Lucía había sido la luz de su vida. Desde el momento en que la sostuvo en brazos por primera vez, supo que su propósito en la vida era protegerla, amarla, asegurarse de que nunca le faltara nada. Había sido un padre dedicado, a pesar de las largas horas de trabajo y la presión constante de dirigir su empresa. Siempre encontraba tiempo para ella. Las noches de cuentos, las mañanas de desayunos improvisados, los días de juegos en el parque, todo parecía tan perfecto, tan irrompible. Pero la perfección no era eterna. Y Carlos lo había aprendido de la peor manera posible. El recuerdo más doloroso de todos regresó como un puñal al corazón. Lucía, ya una joven llena de sueños, le había dado una noticia que lo sorprendió y al mismo tiempo lo preocupó profundamente. Estaba embarazada. Carlos recordaba ese día como si hubiera sido ayer. Habían estado sentados en el jardín de su mansión. El sol brillaba y los pájaros cantaban, como si el mundo estuviera en perfecta armonía. Lucía, con su sonrisa radiante y su mirada llena de ilusión, le había tomado de las manos y con una voz dulce le había dicho: «Papá, vas a ser abuelo». La noticia lo dejó atónito. Por un lado sentía orgullo y felicidad por su hija. Por otro, no podía evitar preocuparse por el futuro. Ella era tan joven, apenas comenzaba a construir su vida y un bebé cambiaría todo. Pero, como siempre, había decidido apoyarla. Porque si algo estaba claro para Carlos, era que el amor por su hija era más fuerte que cualquier otra cosa. Pero la felicidad fue efímera. Apenas unas semanas después, ocurrió lo impensable. Un accidente, un maldito accidente que lo había destrozado todo. Carlos apretó los puños sobre la mesa, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Frente a él, Valentina lo observó de reojo, notando el cambio en su expresión. Aunque no entendía lo que estaba ocurriendo, podía sentir la tristeza en el aire. Lucía y su bebé no habían sobrevivido al accidente. Aquella llamada telefónica, la noche en que le informaron lo sucedido, aún resonaba en su mente como una campanada mortal. Recordaba haber caído de rodillas en el suelo de su oficina, incapaz de respirar, incapaz de comprender cómo su mundo había colapsado en un instante. A partir de ese día, Carlos dejó de vivir. Su cuerpo seguía moviéndose, cumpliendo con sus responsabilidades, asistiendo a reuniones, firmando contratos. Pero su corazón estaba muerto. El amor, la alegría, la esperanza. Todo se había apagado junto con la vida de su hija.
Se convirtió en un hombre frío, distante. Vendió la casa familiar porque no soportaba caminar por los pasillos vacíos. Se rodeó de lujos, creyendo que podrían llenar el vacío, pero el vacío solo creció. Y con el tiempo aprendió a ignorarlo, a enterrarlo bajo capas de trabajo y apariencias. Hasta ahora. Porque ahora, sentado frente a esta niña, todo lo que había reprimido durante años estaba saliendo a la superficie. Valentina no tenía idea de lo que estaba despertando en él, y Carlos no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Valentina de repente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una chispa de desconfianza en sus ojos. Carlos parpadeó, sorprendido por la pregunta. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. ¿Por qué la ayudaba? Ni siquiera él lo sabía con certeza. ¿Era culpa? ¿Un intento desesperado de redención? ¿O algo más profundo? ¿Algo que aún no podía entender? Porque nadie debería pasar hambre, dijo finalmente, intentando sonar neutral. Valentina lo miró fijamente, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras. Pero no insistió. En cambio, bajó la mirada y murmuró un gracias casi inaudible. Carlos asintió, pero por dentro sentía que había mucho más que debía decir. Quería preguntarle sobre su vida, sobre cómo había llegado a ese punto, sobre por qué estaba sola en el mundo. Pero no quería asustarla. Sabía que la confianza no se ganaba de un día para otro. Mientras se levantaban para irse, Carlos se dio cuenta de que algo había cambiado. No sabía qué significaba exactamente, pero lo sentía en lo más profundo de su ser. Este encuentro con Valentina no era una coincidencia. De alguna manera, sabía que ella había llegado a su vida por una razón, y aunque aún no podía ver el camino que tenían por delante, algo dentro de él comenzaba a despertar. Una chispa de esperanza que no había sentido en años. Valentina observaba el paisaje por la ventanilla del coche de Carlos, mientras el vehículo avanzaba lentamente por las calles, iluminadas por las luces anaranjadas de los postes. Aunque apenas conocía al hombre que conducía a su lado, había algo en su presencia que le daba una extraña sensación de seguridad, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, la pequeña aún no confiaba del todo. A lo largo de su corta vida, había aprendido a no confiar fácilmente en nadie. El mundo no había sido amable con ella, y cada rostro nuevo traía consigo más incertidumbre que esperanza. Carlos, por su parte, no podía dejar de mirarla de reojo mientras conducía. La forma en que Valentina se abrazaba a sí misma, como si intentara protegerse del mundo entero, lo hacía sentir una mezcla de tristeza y curiosidad. Había algo en la niña que lo intrigaba profundamente, y aunque no entendía por qué, sentía que tenía que saber más sobre ella. Sentía una necesidad urgente de entender quién era y qué había vivido para llegar a este punto. «Valentina», comenzó Carlos, con la voz más suave que pudo. «¿Puedo preguntarte algo?» La niña lo miró de reojo, con desconfianza. Estaba acostumbrada a que las preguntas de los adultos siempre vinieran con intenciones ocultas. Pero algo en la voz de Carlos era diferente. No había amenazas, no había dureza, solo una curiosidad genuina. «Depende de qué quieras saber», respondió ella, encogiéndose de hombros y mirando nuevamente por la ventana. Carlos tragó saliva, inseguro de cómo abordar el tema. No quería asustarla, pero tampoco podía ignorar las preguntas que se acumulaban en su mente. Después de unos segundos, decidió comenzar con algo sencillo. «¿Dónde vives?», preguntó, intentando que su tono fuera casual. Valentina soltó una pequeña risa amarga, una que no debería salir de alguien tan joven. «En ningún lado», dijo, encogiéndose de hombros nuevamente. «Donde pueda. A veces duermo en un parque, a veces en la estación de tren. Depende de dónde me deje la gente». Las palabras de la niña golpearon a Carlos como un balde de agua fría.
No podía imaginar cómo alguien tan pequeño había llegado a vivir en esas condiciones. Había visto la pobreza antes, claro, pero siempre desde la distancia, desde la comodidad de su mundo privilegiado. Ahora estaba cara a cara con ella y no sabía cómo reaccionar. ¿Y tus padres?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. El rostro de Valentina se endureció al escuchar esa pregunta. Su mirada, que antes estaba perdida en el paisaje, se clavó en el vacío. Guardó silencio durante unos segundos que se sintieron eternos, y luego habló, su voz apenas un susurro. «Mi mamá murió», dijo, con una frialdad que no coincidía con su edad. «Y de mi papá no sé nada, nunca lo conocí». Carlos sintió que el corazón se le hundía en el pecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Solo podía imaginar el dolor que Valentina había cargado durante tanto tiempo. «Lo siento mucho», murmuró finalmente. Pero Valentina no respondió. Simplemente se encogió de hombros, como si esas palabras no significaran nada para ella. Y quizás no lo hacían. La historia de Valentina comenzó en un hospital gris y frío. Había nacido en medio de una tormenta de desgracias, como si el destino hubiera decidido que su vida sería una batalla desde el primer momento. Su madre, una joven que apenas podía cuidar de sí misma, había hecho todo lo posible por darle una vida digna. Pero el mundo no fue amable con ninguna de las dos. Cuando Valentina tenía apenas 5 años, un accidente cambió todo. Su madre murió en el impacto y ella fue llevada de urgencia al hospital. Los médicos lograron salvarla, pero no había nadie esperando por ella cuando despertó. Sin parientes cercanos ni nadie que la reclamara, fue enviada a un orfanato. En ese lugar, rodeada de otros niños que también cargaban sus propias tragedias, Valentina aprendió a sobrevivir, pero nunca se sintió realmente parte de nada. Siempre había algo que la hacía sentir diferente, como si no perteneciera a ningún lugar. Era callada, reservada, y prefería mantenerse al margen. Cada día era una lucha por adaptarse, por encontrar un lugar en un mundo que parecía haberla olvidado. Cuando cumplió 7 años, creyó que todo cambiaría. Una familia llegó al orfanato buscando adoptar y eligieron a Valentina. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Pensó que finalmente tendría un hogar, una familia que la quisiera, pero esa ilusión no duró mucho. La familia que la adoptó no era lo que parecía. Lo que comenzó como una oportunidad de felicidad pronto se convirtió en una pesadilla. Valentina sufrió maltratos, gritos y negligencia. Cada día con ellos era una nueva batalla, y la pequeña aprendió a callar, a soportar, a esconder su dolor. Pero un día, cuando tenía apenas 9 años, no pudo más. Empacó lo poco que tenía y se escapó en medio de la noche. Desde entonces, Valentina vivió en las calles. Aprendió a mendigar, a buscar comida en los basureros, a evitar a las personas que intentaban aprovecharse de su vulnerabilidad. Las noches eran las peores, cuando el frío se colaba en sus huesos y la soledad se hacía más pesada. Pero incluso en esos momentos se aferraba a la esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarían. Siempre había tenido esa pequeña chispa de fe, esa creencia de que no todo podía ser oscuridad. Carlos escuchaba en silencio mientras Valentina compartía pequeños fragmentos de su vida. No lo contaba todo, pero las piezas que ofrecía eran suficientes para que él comenzara a entender el dolor que la niña había vivido. Cada palabra era como una daga que se clavaba más profundamente en su corazón. No podía imaginar cómo alguien tan joven había sobrevivido a tanto. «Has pasado por mucho», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Valentina lo miró por un momento.
sus grandes ojos oscuros llenos de una mezcla de tristeza y desconfianza. «Estoy acostumbrada», respondió, como si eso fuera algo normal. Carlos sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía cambiar el pasado de Valentina, pero en ese momento tomó una decisión. Haría todo lo posible por cambiar su futuro. «Valentina», dijo con firmeza pero con suavidad, «no puedo prometer que todo será fácil, pero quiero ayudarte. No tienes que seguir viviendo así». La niña lo miró, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien se ofreciera a ayudarla sin esperar algo a cambio. Pero había algo en Carlos que parecía sincero. Algo que le decía que tal vez, solo tal vez, podría confiar en él. El coche llegó finalmente a la mansión de Carlos, un lugar imponente y lleno de lujo. Valentina lo miró con asombro, incapaz de creer que existieran lugares como ese. Carlos la guió hacia adentro, prometiéndole que aquí estaría a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina sintió una pequeña chispa de esperanza, pero aún no podía dejar de preguntarse, ¿qué significaría este nuevo capítulo de su vida? La mansión de Carlos, con sus altos muros de piedra y su jardín perfectamente cuidado, se alzaba como un monumento al lujo y al éxito. Pero para Valentina era intimidante, casi aterradora. Mientras caminaba por el camino de piedra que llevaba a la entrada, sentía como si estuviera entrando en otro mundo, uno que no le pertenecía. Sus pequeños zapatos, gastados y sucios, resonaban débilmente contra el suelo, mientras sus ojos recorrieron las enormes ventanas y las elegantes columnas que adornaban la fachada. Todo parecía demasiado brillante, demasiado perfecto, como si cada rincón estuviera diseñado para recordarle lo fuera de lugar que estaba. Carlos abrió la puerta principal y la invitó a entrar con un gesto suave. Valentina dio un paso al interior y el aire fresco y ligeramente perfumado de la casa la envolvió. Había una calma extraña en ese lugar, un silencio que contrastaba con el bullicio de las calles en las que había vivido durante tanto tiempo. Sus ojos se abrieron con asombro al observar los lujosos muebles, los cuadros enmarcados en las paredes y el brillo del suelo de mármol. Todo era nuevo para ella, casi irreal. Carlos, al notar su nerviosismo, trató de aliviar la tensión. «Ven, siéntate, debes estar cansada», dijo, señalando un enorme sofá de cuero que parecía tan suave como una nube. Pero Valentina dudó, manteniéndose de pie, como si no se atreviera a tocar nada. Sus manos jugueteaban nerviosamente con el borde de su camiseta sucia y su mirada iba de un lado a otro, como si esperara que alguien la echara en cualquier momento. «No voy a morderte, lo prometo», dijo Carlos con una pequeña sonrisa, intentando ser amable. Valentina lo miró de reojo, todavía desconfiada, pero finalmente se acercó al sofá y se sentó con cuidado, como si temiera dañarlo. Su espalda permanecía recta, tensa, lista para levantarse y salir corriendo si fuera necesario. «¿Quieres algo de tomar? Agua, jugo?» Carlos ofreció, pero Valentina negó con la cabeza. El hombre suspiró. Sabía que esta niña había vivido cosas que no podía ni imaginar y que ganar su confianza no sería fácil. Pero también sabía que no podía rendirse. Había algo en ella que lo hacía sentir que debía protegerla, que debía hacer todo lo posible para que dejara atrás esa vida llena de sufrimiento. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Carlos tomó asiento en un sillón frente a ella, cruzando las manos sobre sus rodillas. Quería hablar, quería preguntarle tantas cosas, pero no quería presionarla. En cambio, decidió esperar, darle tiempo para que se sintiera un poco más cómoda. Valentina, por su parte, seguía observando todo a su alrededor, como si intentara memorizar cada detalle, cada objeto.
Nunca había visto un lugar así, y por un breve momento permitió que un pequeño destello de curiosidad atravesara su desconfianza. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó, su voz suave pero llena de incredulidad. Sus grandes ojos oscuros se clavaron en los de Carlos, buscando una respuesta sincera. «¿Por qué me trajiste aquí? ¿Qué quieres de mí?». Carlos sintió un nudo en la garganta ante esas palabras. Sabía que la vida la había hecho desconfiar de las intenciones de los demás, y no podía culparla por ello. Pero aún así, dolía escuchar esa pregunta. Dolía ver cuán rota estaba su confianza en el mundo. «No quiero nada de ti, Valentina», dijo finalmente, su voz tranquila, pero cargada de emoción. «Te traje aquí porque creo que nadie merece vivir como tú has vivido. No sé exactamente cómo, pero siento que nuestros caminos se cruzaron por una razón. Tal vez sea el destino. Tal vez sea una oportunidad para los dos de encontrar algo que hemos perdido». Valentina lo miró en silencio, tratando de procesar sus palabras. No estaba segura de si podía creerle, pero había algo en su tono, en la forma en que sus ojos se llenaban de honestidad, que la hacía querer darle el beneficio de la duda. Aún así, las cicatrices de su pasado no se desvanecerían tan fácilmente. «Yo no creo en el destino», murmuró bajando la mirada. «El destino nunca ha sido amable conmigo». Carlos sintió un dolor punzante en el pecho al escuchar eso. Quería decirle que las cosas podían cambiar, que el dolor no duraría para siempre, pero sabía que las palabras no bastarían. Tendría que demostrarle con acciones que no estaba sola, que había esperanza incluso en los momentos más oscuros. «Lo entiendo», respondió sin intentar contradecirla. «Y no espero que confíes en mí de inmediato. Pero quiero que sepas que aquí, en esta casa, estás a salvo. No tienes que preocuparte por nada. Esta puede ser tu casa si así lo decides». Valentina levantó la mirada con sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero antes de que pudiera responder, una punzada de inseguridad la detuvo. ¿Qué pasaría si todo esto era demasiado bueno para ser verdad? ¿Y si, como tantas veces antes, todo terminaba en decepción? «No lo sé», dijo finalmente, su voz temblorosa. «No sé si puedo quedarme aquí. No sé si puedo confiar en ti». Carlos asintió lentamente, comprendiendo sus dudas. «No tienes que decidir ahora. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que no estás sola, Valentina. No más». Esas palabras resonaron en el corazón de la niña. «No estás sola». ¿Cuántas veces había deseado escuchar algo así? ¿Cuántas veces había soñado con tener a alguien que se preocupara por ella, alguien que no la abandonara? Pero esos sueños siempre habían terminado en decepción. ¿Podría ser diferente esta vez? ¿Podría realmente confiar en este hombre que, por alguna razón, había decidido abrirle las puertas de su vida? Esa noche, Carlos le preparó un cuarto en la mansión. No era un espacio improvisado, sino una habitación amplia, con una cama mullida y ropa limpia que había mandado traer rápidamente. Cuando Valentina vio todo eso, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. No recordaba la última vez que alguien se había preocupado por ella de esa manera. Pero aún así, el miedo a bajar la guardia seguía acechándola. Carlos la dejó sola para que pudiera descansar, pero antes de irse, se detuvo en la puerta. «Valentina», dijo, llamando su atención, «sé que has pasado por mucho, pero quiero que sepas algo. Eres más fuerte de lo que crees y mereces una vida mejor. Buenas noches». Valentina no respondió. Solo lo miró, con una mezcla de emociones que ni ella misma podía descifrar. Cuando finalmente se quedó sola en la habitación, se sentó en la cama y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Eran lágrimas de tristeza, de alivio, de confusión.
Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué esperar del mañana, pero por alguna razón había una pequeña chispa de esperanza en su interior, una que se negaba a extinguirse. Mientras tanto, en su propio cuarto, Carlos se recostó en la cama, mirando el techo en silencio. No podía dejar de pensar en Valentina y en todo lo que había sufrido, pero también sentía algo más, una sensación de propósito, como si, después de años de soledad y vacío, finalmente tuviera una razón para seguir adelante. Valentina no lo sabía, pero esa noche había comenzado a sanar no solo su vida, sino también la de Carlos. Ambos estaban a punto de descubrir que, a veces, las segundas oportunidades llegan de la forma más inesperada. La noche caía lentamente sobre la ciudad, envolviendo la mansión de Carlos en una calma inquietante. A lo lejos, el sonido amortiguado del tráfico se mezclaba con el leve susurro de las hojas agitadas por el viento. En su habitación, Carlos no podía dormir. Sus pensamientos giraban en círculos, atrapados en la figura de Valentina, en esos ojos grandes y oscuros que parecían esconder un océano de secretos y dolor. Había algo en ella que lo mantenía en vela, algo que no podía ignorar. Carlos se levantó de la cama y caminó hacia su despacho, un lugar que solía ser su refugio cuando los recuerdos del pasado lo atormentaban. Se dejó caer en el sillón de cuero, su mente atrapada entre el presente y los ecos de su antigua vida. Frente a él, en un marco dorado, había una fotografía de Lucía. La imagen era como un puñal que lo atravesaba cada vez que la miraba, pero también era su único consuelo. Tomó el marco entre sus manos, sus dedos acariciando el cristal como si pudiera sentir a su hija a través de él. «Lucía», murmuró, su voz apenas un susurro. «Si estuvieras aquí, sabrías qué hacer». Siempre tenías esa capacidad de ver más allá, de encontrar sentido incluso en las cosas más complicadas. Carlos cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Habían pasado años desde que perdió a su hija, pero el dolor nunca se desvanecía por completo. Y ahora, con Valentina en su vida, sentía que algo estaba cambiando. Una parte de él se resistía a permitirlo, pero otra, más profunda, le decía que debía seguir adelante, que había algo más grande en juego. Decidido a entender mejor a la niña que había entrado inesperadamente en su vida, Carlos encendió su computadora. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía una urgencia inexplicable por encontrar respuestas. Ingresó su nombre completo y accedió a una base de datos que su empresa utilizaba para investigaciones privadas. Quizás podría encontrar algún registro, algo que le diera pistas sobre su pasado. Mientras escribía Valentina, un escalofrío recorrió su espalda. Era como si algo dentro de él supiera que estaba a punto de descubrir algo importante, y entonces comenzó a leer. El primer documento que encontró fue un registro del orfanato donde Valentina había vivido después de la muerte de su madre. Había datos básicos: nombre, edad, fecha de ingreso. Pero lo que realmente llamó su atención fue una pequeña nota en los márgenes del archivo. Decía: rescatada de un accidente de tráfico, madre fallecida en el lugar, padre desconocido. El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza. Un accidente de tráfico. Esa frase encendió una alarma en su mente. Se inclinó hacia la pantalla, repasando cada palabra, como si buscara algo que confirmara lo que su intuición le decía. ¿Podría ser posible? ¿Sería solo una coincidencia? Decidido a obtener más información, buscó los registros del accidente. Lo que encontró lo dejó helado. La descripción del incidente, la ubicación, la fecha. Todo coincidía con el accidente que había arrebatado la vida de su hija Lucía. Carlos se quedó inmóvil, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desmoronaba.
Sus manos temblaban mientras hacía clic en los documentos relacionados. Había fotos, reportes policiales y entre ellos un dato que lo dejó sin aliento. La hija de la víctima fue rescatada con vida y trasladada a un hospital cercano. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, una tras otra, como si un rompecabezas olvidado se estuviera armando frente a él. Valentina, ¿podría ser su nieta? No puede ser, murmuró, su voz quebrándose, pero cuanto más leía, más sentido tenía todo. La edad de Valentina coincidía. Los vagos recuerdos que ella tenía de su madre, su vida en el orfanato, todo encajaba con lo que Carlos sabía sobre el accidente de Lucía. El hombre se recostó en su silla, sintiendo que el aire le faltaba. Su mente estaba inundada de emociones, incredulidad, esperanza, miedo. ¿Cómo era posible que casi hubiera pasado de largo a la única parte de Lucía que aún vivía? Si no hubiera escuchado esa voz temblorosa en el semáforo, si no hubiera regresado. Carlos cerró los ojos, permitiéndose unos segundos para procesar lo que acababa de descubrir, pero no podía quedarse ahí. Necesitaba confirmarlo, necesitaba pruebas. Al día siguiente, Carlos contactó a un laboratorio para realizar una prueba de ADN. Aunque todo parecía apuntar a que Valentina era su nieta, quería estar completamente seguro antes de decirle algo. La incertidumbre lo consumía, pero sabía que no podía actuar precipitadamente. Mientras tanto, Valentina estaba comenzando a adaptarse lentamente a su nueva realidad. Aunque todavía era desconfiada y reservada, había algo en la mansión de Carlos que le daba una sensación de seguridad que nunca había experimentado antes. Por primera vez en mucho tiempo, dormía en una cama cómoda, comía alimentos calientes y no tenía que preocuparse por el próximo lugar donde pasaría la noche. Sin embargo, en el fondo, todavía tenía miedo. Miedo de que todo esto desapareciera de repente, como un sueño que se desvanece al despertar. Había aprendido a no encariñarse con nada ni con nadie, porque la vida siempre encontraba la manera de arrebatarle lo poco que tenía. Una tarde, mientras exploraba la casa, Valentina encontró un cuarto que parecía ser especial. En las paredes había fotos, dibujos y recuerdos cuidadosamente organizados. Se acercó a uno de los cuadros y vio la imagen de una joven con una sonrisa radiante. La mujer tenía un aire familiar que Valentina no podía explicar. «Esa es Lucía», dijo una voz detrás de ella. Valentina se sobresaltó y giró rápidamente encontrándose con Carlos. Él estaba de pie en la puerta observándola con una expresión suave pero melancólica. «¿Quién era ella?», preguntó Valentina con curiosidad. «Mi hija», respondió Carlos entrando en la habitación. «Era todo para mí, pero la perdí hace años, en un accidente». Valentina sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No sabía qué decir, así que simplemente guardó silencio, dejando que Carlos continuara. «Lucía era una persona increíble», dijo él, mirando una de las fotos. «Tenía una risa que iluminaba cualquier lugar, y siempre creía en las segundas oportunidades, en ayudar a los demás. Creo que habría querido que yo hiciera lo que estoy haciendo ahora». Valentina lo miró fijamente, tratando de entender el dolor que había detrás de esas palabras. Aunque no lo conocía mucho, podía sentir que Carlos llevaba una carga pesada en su corazón, una carga que lo había marcado profundamente. Esa noche, mientras Carlos esperaba los resultados de la prueba de ADN, no podía evitar preguntarse cómo cambiaría todo si se confirmaba lo que sospechaba. ¿Cómo le diría a Valentina que era su abuelo? ¿Cómo reaccionaría ella? ¿Podrían ambos encontrar consuelo en esta verdad inesperada? Las horas pasaron lentamente y cuando finalmente recibió los resultados, Carlos sintió que el mundo se detenía. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y ahí estaba en blanco y negro.
Valentina era su nieta. El corazón de Carlos se llenó de una mezcla de alegría y tristeza. Había encontrado a la única parte de su hija que aún vivía, pero al mismo tiempo se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderla para siempre. El capítulo terminó con Carlos mirando por la ventana de su despacho, decidido a contarle la verdad a Valentina. Sabía que este sería el momento más importante de sus vidas, y aunque tenía miedo, también sentía una nueva esperanza floreciendo en su interior. Carlos caminaba por los pasillos de su mansión con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Había enfrentado reuniones con hombres poderosos, decisiones empresariales que podrían costarle millones y discursos frente a cientos de personas. Pero ninguna de esas experiencias lo había preparado para lo que estaba a punto de hacer. Contarle la verdad a Valentina no solo cambiaría su vida, sino también la de ella. ¿Cómo reaccionaría? ¿Podría aceptar que aquel hombre al que apenas conocía era su abuelo? Mientras bajaba las escaleras, respiró profundamente, tratando de calmarse. Había ensayado las palabras una y otra vez en su cabeza, pero ahora que el momento había llegado, todo se le nublaba. «Lucía, dame fuerzas», murmuró para sí mismo, como si su hija pudiera escucharlo desde algún lugar. Valentina estaba sentada en el jardín, bajo la sombra de un gran árbol, con un libro en las manos que Carlos le había regalado el día anterior. Aunque la niña aún era desconfiada, se estaba permitiendo pequeños momentos de paz en aquel nuevo entorno. Pero incluso en esos instantes de calma, la incertidumbre sobre su futuro seguía acechándola. «Esto no puede durar mucho», pensaba, como si estuviera esperando que el sueño terminara de un momento a otro. Carlos se detuvo a unos pasos de ella, observándola en silencio. Su postura, su forma de inclinar la cabeza, incluso el modo en que pasaba las páginas, le recordaban tanto a Lucía que por un momento sintió un nudo en la garganta, pero no podía retrasarlo más. «Valentina», dijo suavemente, tratando de no asustarla. Ella levantó la mirada, sorprendida de verlo allí. «Sí», respondió, dejando el libro a un lado. Carlos se acercó lentamente y tomó asiento en una de las sillas cercanas. Sus manos se entrelazaron sobre sus rodillas mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía por dónde empezar. «Necesito hablar contigo», comenzó, su voz firme pero llena de emoción. «Es algo importante, algo que creo que cambiará todo». Valentina lo miró con cautela, sus grandes ojos oscuros llenos de curiosidad y algo de miedo. No estaba acostumbrada a que los adultos le hablasen con tanta seriedad, y una parte de ella temía lo que Carlos pudiera decir. «Está bien», dijo finalmente, su voz suave. «Dime». Carlos inhaló profundamente y miró directamente a los ojos de la niña. «Valentina, investigué sobre tu pasado», dijo sin rodeos. Quería ser honesto desde el principio. Los ojos de Valentina se abrieron un poco más y su cuerpo se tensó. «¿Mi pasado?», preguntó con un tono de desconfianza. Carlos asintió. «Sé que has pasado por mucho. Sé lo del accidente, lo del orfanato. Sé que perdiste a tu madre y también sé que no tienes a nadie más». Su voz se quebró ligeramente al decir esas palabras, pero continuó. «Pero hay algo que no sabías, algo que yo tampoco sabía hasta hace poco». Valentina lo miraba fijamente, intentando descifrar sus intenciones. Cada palabra de Carlos la hacía sentir más confusa, más ansiosa. «¿Qué es lo que quieres decir?», preguntó con un hilo de voz. Carlos tomó sus manos pequeñas y frágiles entre las suyas. Podía sentir cómo temblaban, igual que las suyas. «Valentina», dijo, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, «yo soy tu abuelo». El silencio que siguió fue casi insoportable. Valentina parpadeó, como si no hubiera entendido lo que acababa de escuchar.
Su corazón latía con fuerza en su pecho, y por un momento todo a su alrededor pareció detenerse. «¿Qué?», susurró, su voz apenas audible. Carlos apretó ligeramente sus manos, tratando de transmitirle algo de calma. «Soy el padre de tu mamá, Lucía», explicó. «Ella era mi hija, y tú eres mi nieta. Valentina, todo este tiempo hemos estado conectados y ni siquiera lo sabíamos». La niña retrocedió ligeramente, soltando sus manos de las de Carlos. Su mente era un torbellino de emociones. Incredulidad, confusión, miedo. «No, eso no puede ser cierto», dijo, negando con la cabeza. «Debe haber un error. Yo no tengo a nadie». «No es un error», insistió Carlos, su voz firme pero llena de ternura. «Hice un test de ADN, revisé los registros. Todo apunta a que eres mi nieta, Valentina. Eres parte de mi familia». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. Había soñado tantas veces con tener una familia, con no estar sola. Pero ahora que esas palabras estaban frente a ella, se sentía incapaz de aceptarlas. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?», preguntó, su voz quebrándose. Carlos suspiró profundamente, su propio dolor reflejado en sus ojos. «Porque no lo sabía», dijo sinceramente. «Si hubiera sabido que existías, habría hecho todo lo posible por encontrarte. Pero el accidente fue tan devastador que nunca supe que tú sobreviviste. Me lo ocultaron, y por años viví pensando que había perdido a toda mi familia». Valentina lo miró, tratando de procesar todo lo que él decía. Era demasiado. Era como si su mundo, que ya de por sí era frágil, estuviera siendo sacudido hasta sus cimientos. Carlos continuó, su voz temblando de emoción. «Cuando te vi por primera vez, algo en ti me hizo recordarla. Tu forma de mirar, de hablar, incluso tu valentía. No sabía por qué me sentía así, pero ahora lo entiendo. Eres su hija, Valentina. Y no puedo describir lo que significa para mí saber que tú estás aquí, que aún tengo una parte de Lucía conmigo». Las lágrimas de Valentina seguían cayendo, pero esta vez no eran solo de tristeza. Había algo más, algo que no podía nombrar, una mezcla de esperanza, alivio y miedo. Todo lo que había deseado durante años, todo lo que había soñado en sus noches más solitarias, estaba sucediendo, pero todavía tenía miedo de creer, miedo de que todo se desmoronara otra vez. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Carlos se inclinó hacia adelante y tomó sus manos de nuevo. «Ahora hacemos esto juntos», dijo con determinación. «No te voy a dejar sola nunca más. Tú eres mi familia, Valentina, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que tengas la vida que siempre mereciste». Por primera vez en mucho tiempo, Valentina permitió que una pequeña sonrisa asomara en sus labios. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento sintió algo que no había sentido en años. La posibilidad de pertenecer a un lugar, de tener un hogar. Carlos, por su parte, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de su pecho. Aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, sabía que este era el comienzo de algo nuevo, algo que podría sanar las heridas de ambos. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, abuelo y nieta compartieron un abrazo que marcó el inicio de una nueva vida juntos. El sol de la mañana entraba tímidamente por las enormes ventanas de la mansión, iluminando con suavidad los espacios llenos de lujo y silencio. Pero esta vez, el silencio tenía un matiz diferente. No era un vacío opresivo como tantas veces antes. Era una calma cargada de esperanza, como si algo hermoso estuviera a punto de florecer. Carlos, sentado en el comedor, tomaba un sorbo de café mientras sus pensamientos vagaban.
todavía procesando los eventos del día anterior. Había pasado la noche reviviendo el momento en que le reveló la verdad a Valentina, y cada vez que lo recordaba sentía una mezcla de alivio, miedo y emoción. Por primera vez en años, Carlos se sentía vivo. Había pasado tanto tiempo encerrado en su propio dolor que había olvidado lo que era sentir una chispa de propósito, una razón para levantarse cada día. Ahora, esa razón tenía un nombre: Valentina. Sin embargo, sabía que no sería fácil. La relación entre ellos todavía era frágil, como un hilo que podría romperse con un mal movimiento. Valentina había pasado por cosas que él apenas podía imaginar, y aunque había aceptado quedarse en la mansión, Carlos podía ver que todavía le costaba confiar completamente en él. Y no la culpaba. Había aprendido, de la manera más dolorosa, que las heridas más profundas tomaban tiempo para sanar. Mientras terminaba su café, escuchó pasos suaves detrás de él. Giró la cabeza y vio a Valentina entrando al comedor. Llevaba una camiseta limpia y unos pantalones que él había mandado traer para ella. Aún era temprano, y su cabello estaba ligeramente desordenado, pero había algo en su rostro que lo conmovió profundamente. Era como si la niña estuviera comenzando a bajar la guardia, aunque fuera solo un poco. «Buenos días», dijo Carlos, sonriendo suavemente. Valentina asintió con la cabeza. «Buenos días», respondió, su voz apenas un susurro. Carlos se levantó y se acercó a la mesa señalándole una de las sillas. «Ven, siéntate. Ya le pedí a Rosa que prepare algo para desayunar. ¿Tienes hambre?» Valentina dudó por un momento antes de asentir y sentarse a la mesa. Aunque todavía se sentía fuera de lugar en ese enorme comedor, empezaba a acostumbrarse a la idea de que este podría ser su nuevo hogar. Mientras Rosa, la ama de llaves, servía el desayuno, Carlos intentó romper el hielo. «¿Dormiste bien?», preguntó observándola con atención. Valentina se encogió de hombros. «Supongo», respondió mirando su plato. Carlos sabía que no sería fácil ganarse su confianza, pero no se rendiría. Quería que Valentina supiera que no estaba sola, que esta vez tenía a alguien que realmente se preocupaba por ella. «Hoy pensé que podríamos hacer algo juntos», dijo, intentando sonar casual. «Tal vez salir a dar un paseo o incluso ir al parque. ¿Qué te parece?» Valentina levantó la mirada, sorprendida por la propuesta. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido pasar tiempo con ella, y la idea la tomó desprevenida. «¿Por qué?», preguntó, su tono lleno de curiosidad. Carlos sonrió. «Porque quiero conocerte mejor. Quiero saber más sobre ti, sobre lo que te gusta, lo que sueñas, y porque creo que es importante que pasemos tiempo juntos». Valentina no respondió de inmediato. Su mente estaba llena de dudas, pero también de una pequeña chispa de esperanza. Finalmente, asintió con la cabeza. «Está bien», dijo con un leve rastro de timidez en su voz. Horas después, ambos estaban en un parque cercano. El lugar estaba lleno de familias, risas de niños jugando y el sonido de pájaros cantando en los árboles. Valentina caminaba junto a Carlos, observando todo con una mezcla de asombro y cautela. Aunque había pasado por parques muchas veces antes, siempre había sido como una extraña, alguien que no pertenecía. Ahora caminaba al lado de Carlos, sintiendo que, quizás, las cosas estaban cambiando. Carlos llevaba una canasta con bocadillos que Rosa había preparado. Había insistido en que hicieran un picnic, algo que solía hacer con Lucía cuando era niña. Mientras buscaban un lugar para sentarse, Carlos no podía evitar recordar esos momentos. Su corazón se llenaba de nostalgia, pero también de una nueva determinación. Quería que Valentina experimentara algo similar, algo que le recordara que aún había belleza en el mundo.
Finalmente encontraron un lugar bajo un gran árbol donde la sombra los protegía del sol. Carlos extendió una manta y ambos se sentaron. Mientras comían, comenzaron a hablar. Al principio las conversaciones eran cortas, llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco, Valentina comenzó a abrirse. Cuando era pequeña, mi mamá y yo solíamos venir a parques como este, dijo de repente, rompiendo el silencio. Siempre me decía que algún día tendríamos una casa con un jardín grande, donde podríamos plantar flores. Carlos la escuchaba atentamente, su corazón doliendo por cada palabra. Podía imaginar a Lucía con su pequeña Valentina, tratando de darle un poco de alegría a pesar de las dificultades. ¿Qué tipo de flores querías plantar?, preguntó, tratando de mantener la conversación. Valentina sonrió débilmente. Rosas, dijo. Mi mamá decía que las rosas eran especiales porque tenían espinas, pero aún así eran hermosas. Carlos asintió, impresionado por la profundidad de esa respuesta. Creo que tú eres como una rosa, dijo después de un momento. Has pasado por muchas cosas, pero sigues siendo fuerte y hermosa. Valentina lo miró sorprendida, sin saber qué decir. No estaba acostumbrada a recibir ese tipo de elogios, y aunque una parte de ella quería rechazarlos, otra parte, más profunda, se sentía agradecida. Con el paso de los días, la relación entre Carlos y Valentina comenzó a fortalecerse. Él la inscribió en una escuela cercana, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para sentirse cómoda y aceptada. Aunque al principio fue difícil, Valentina empezó a hacer amigos y a descubrir que había un mundo más allá de las calles. Carlos también encontró una nueva pasión. Inspirado por la historia de Valentina, decidió utilizar su fortuna para ayudar a otros niños en situación de calle. Fundó una organización benéfica en honor a Lucía, dedicada a proporcionar refugio, educación y apoyo a quienes más lo necesitaban. Valentina se involucró activamente en el proyecto, compartiendo su historia y ayudando a otros niños a encontrar esperanza. Aunque el camino no estuvo libre de desafíos, abuelo y nieta aprendieron a enfrentarlos juntos. Cada día era una oportunidad para sanar, para reconstruir los lazos rotos por el tiempo y el dolor. Y aunque las heridas del pasado nunca desaparecerían por completo, ambos sabían que estaban construyendo algo nuevo, algo hermoso. El cielo amaneció despejado, con un sol radiante que bañaba la ciudad en luz dorada. En el jardín de la mansión, un lugar que antes parecía vacío y desolado, ahora resonaban risas y voces llenas de alegría. Valentina corría entre las flores recién plantadas, con una pala en la mano y un sombrero de paja que le quedaba un poco grande. A su lado, Carlos la observaba con una sonrisa que no podía ocultar, mientras se inclinaba para ayudarla a acomodar una rosa en la tierra. Era una escena simple, pero para ambos significaba el comienzo de algo que nunca habían pensado que fuera posible, una nueva vida. ¿Así está bien?, preguntó Valentina limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Perfecto, respondió Carlos, con una sonrisa cálida. Eres toda una experta. Valentina se rió suavemente, una risa que parecía iluminar todo a su alrededor. No era la risa tímida y desconfiada que había tenido al principio, sino una que nacía de la tranquilidad y la felicidad genuina. Y para Carlos, ese sonido era como música, una prueba de que estaban en el camino correcto. Sin embargo, lo que parecía ser una mañana común estaba cargada de un significado especial. Ese día, Carlos y Valentina habían planeado algo que marcaría un antes y un después en sus vidas. Algo que no solo sería importante para ellos, sino también para muchos otros que habían vivido historias similares. Unas horas después, ambos se encontraban en el centro comunitario que Carlos había inaugurado hacía apenas unos meses.
un lugar dedicado a ayudar a niños en situación de calle. La idea había surgido de una conversación entre abuelo y nieta, una noche en la que Valentina le había contado sobre todas las dificultades que había enfrentado durante su tiempo en las calles. Carlos, inspirado por su fortaleza y resiliencia, había decidido que quería hacer algo más grande, algo que pudiera cambiar vidas. El centro estaba lleno de vida. Niños y niñas corrían de un lado a otro, algunos jugando, otros dibujando en mesas largas cubiertas de papeles y crayones. Las paredes estaban decoradas con colores vivos y en cada rincón se sentía una energía de esperanza y posibilidad. Valentina caminaba entre ellos con una sonrisa en los labios, saludando a algunos de los niños que ya había conocido en visitas anteriores. «Este lugar es increíble», dijo Valentina, girándose hacia Carlos. «Es gracias a ti», respondió él, colocando una mano en su hombro. «Tú me diste la inspiración para hacerlo. Todo esto es para ti y para todos los niños que merecen una segunda oportunidad». Valentina lo miró con gratitud, sus ojos llenos de lágrimas. Aunque todavía estaba aprendiendo a expresar sus emociones, cada día se sentía más cómoda mostrando lo que llevaba dentro. «Gracias, abuelo», murmuró con la voz quebrada por la emoción. Carlos sonrió y la abrazó con fuerza. «No tienes que agradecerme, pequeña. Solo quiero que recuerdes algo. Siempre, siempre voy a estar aquí para ti». Más tarde, en el auditorio del centro, se había organizado un evento especial para inaugurar oficialmente la fundación que Carlos había creado en honor a Lucía. Valentina estaba sentada en primera fila, observando a su abuelo mientras subía al escenario para dar un discurso. Aunque era un hombre acostumbrado a hablar en público, Carlos sentía que este momento era diferente, más personal, más real. «Buenas tardes a todos», comenzó con la voz firme, pero cargada de emoción. «Hoy es un día muy especial para mí, porque no solo estamos inaugurando este centro, sino también honrando la memoria de alguien que fue y siempre será una parte fundamental de mi vida, mi hija Lucía». Un murmullo recorrió la sala, mientras algunos de los asistentes asentían con comprensión. Lucía era una mujer increíble, llena de amor y generosidad. Siempre creyó en la importancia de ayudar a los demás, de ser una luz en la oscuridad de quienes lo necesitan. Cuando la perdí, sentí que mi vida se apagaba, que nunca volvería a encontrar un propósito. Pero entonces el destino me trajo a alguien que cambió todo, alguien que me recordó lo que significa el amor, la esperanza y la posibilidad de comenzar de nuevo. Carlos hizo una pausa y sus ojos buscaron a Valentina entre la multitud. Ella lo miraba con atención, sus manos apretadas en su regazo, mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas. «Esa persona es mi nieta, Valentina», continuó Carlos, su voz quebrándose ligeramente. «Una niña que ha enfrentado más desafíos de los que cualquiera debería enfrentar, pero que sigue de pie, fuerte y valiente. Ella me enseñó que nunca es tarde para sanar, para reconstruir lo que el dolor intentó destruir. Y por eso, hoy, este centro no es solo un homenaje a Lucía, sino también un símbolo de nuestra nueva vida juntos. Una vida en la que no solo nos apoyaremos mutuamente, sino en la que también ayudaremos a otros a encontrar su camino». El auditorio estalló en aplausos, pero para Carlos, el único sonido que realmente importaba era la risa entre lágrimas de Valentina, que se levantó de su asiento y corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza, y en ese momento todo pareció encajar. Con el tiempo, el centro se convirtió en un lugar de esperanza para cientos de niños y niñas que, como Valentina, habían vivido en las sombras. Pero para Carlos y su nieta, también era un recordatorio constante de lo lejos que habían llegado juntos. Valentina continuó creciendo, no solo en edad,
sino también en confianza y seguridad. Asistía a la escuela, tenía amigos y participaba activamente en las actividades del centro. Compartía su historia con otros niños, mostrándoles que incluso en los momentos más oscuros siempre había una posibilidad de encontrar la luz. Carlos, por su parte, encontró una nueva razón para levantarse cada día. Aunque seguía recordando a Lucía con un dolor que nunca desaparecería por completo, sabía que ahora tenía una misión. Había aprendido que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas y que nunca era tarde para redimirse, para construir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Una tarde, abuelo y nieta regresaron al parque donde todo había comenzado. Se sentaron bajo el mismo árbol, disfrutando del sonido del viento entre las hojas y el eco de las risas de los niños que jugaban a lo lejos. ¿Sabes algo, abuelo?, dijo Valentina, recostándose contra su hombro. —¿Qué pequeña? —preguntó Carlos, acariciando suavemente su cabello. —Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros. Carlos sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. —Yo también lo creo —respondió. Ambos se quedaron en silencio, observando cómo el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Era un momento simple, pero lleno de significado. Después de todo lo que habían vivido, finalmente estaban en paz. La historia de Carlos y Valentina no fue solo la de un abuelo y una nieta que se reencontraron, sino también la de dos almas que encontraron en el otro una razón para seguir adelante. Su viaje fue una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para el amor, la redención y la esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Con tu apoyo, podemos llevar más historias inspiradoras a personas de todo el mundo.